Bueno, señores, yo me caracterizo por decir la verdad. Esas verdades que muchos no le interesa y no quieren escuchar, no quieren oír. Pero a mí no me importa eso, porque mi compromiso es con la objetividad. Mi compromiso es con el pueblo dominicano, con los ciudadanos. Y hoy, voy a hablar del infame gobierno de Hipólito Mejía, del infausto gobierno de Hipólito Mejía, un gobierno fraguado de corrupción, un gobierno autoritario, abusador, perverso, que fue ese gobierno de Hipólito Mejía, que nunca debió ser presidente de este país. Y voy a hablar de ese gobierno y su relación con los militares, cómo estuvo los militares políticos de Hipólito Mejía, que estuvieron involucrados en todo tipo de situaciones negativas para el país y las Fuerzas Armadas. Ese gobierno que tanto daño le hizo al país. Ese gobierno que quebró el pueblo dominicano y lo sumergió en una crisis económica dura, fuerte, que hasta hoy día todavía los dominicanos siguen pagando el impacto de esa crisis provocada por la corrupción, por el autoritarismo, por hacer un gobierno antojadizamente de un tipejo que nunca debió ser presidente de una nación como la dominicana, como es el caso de Hipólito Mejía. Un gobierno perverso, un gobierno que hay cientos y cientos de acusaciones de las cosas que hicieron, como aquello que sonó bastante sobre la quema del arroz en ese gobierno de Hipólito. Pero yo me voy a centrar de los militares de Hipólito Mejía. Yo recuerdo que el jefe de Estado Mayor, uno de los jefes de Estado Mayores de Hipólito Mejía, Polanco Salvador, dijo en un momento que le falsificaron su firma para ingresar, cuando ingresó como segundo teniente al capo Quirino Ernesto Paulino, uno de los hombres del bajo mundo más connotado, y que cumplió su pena y está integrado a la sociedad dominicana como un gran empresario del sur. Que le falsificaron la firma, dice, defendiendo. Pero ¿quién era Quirino? Quirino era dueño del sur. Y era quien mantenía las dotaciones del sur, beneficiando a los jerarcas militares, a un grupo de perversos que habían ahí dentro de esa estructura militar de Hipólito Mejía. Pero yo recuerdo que otro jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana, como era el mayor general Sierra Pérez, una pista de aterrizaje en Elías Piña. Él dice que Quirino no financió eso. Oye, en el sur, donde el dueño absoluto de eso. ¿Y qué hace esa pista de aterrizaje en el sur? ¿Para qué? Entonces, señores, ese era el gobierno de Hipólito Mejía, pero también generales vinculados directamente a la política, jefes militares. No recordamos el caso que un general con el hacho prendido, con consigna del partido, repartiendo cuarto en la calle. O no recordamos el caso donde supuestamente Pepe Goico se había llevado una urna en las elecciones del año 2004.
Esa era la relación de ese gobierno. Pero fue el gobierno que envió, y los guardiaviejos, con lo que les voy a decir, los guardiaviejos, porque viene un grupo de gente comentando aquí que no saben esa realidad porque no lo vivieron. Me refiero a los guardiaviejos que vivieron eso. Saben que en el gobierno de Hipólito los viáticos se desaparecían. Los viáticos se desaparecían, que nunca se cumplían. Cuando enviaban una misión importante para el interior del país y cuando los guardias iban a reclamar, salían presos de ahí. Porque se esfumaban los viáticos, los incentivos que le correspondían a los guardias. Porque era la administración militar de las chulas, de las megadivas. Todas esas mujeres en esos tiempos pasillaban por el Ministerio de Defensa y por las instituciones, dentro de las instituciones, sin problema. Todas esas mujeres que tú veías en los medios de comunicación, porque ese era el gobierno de Hipólito Mejía. Esa era la Fuerzas Armadas que existía. Y tú lo oyes hoy día a estos tipos sinvergüenzas. Tú lo escuchas a esa gente hoy en un medio de comunicación como si fueran santos. Como que nadie sabe su historia de ellos. Como que nadie lo conoce a ellos. O como que nosotros, o en mi caso yo, que vi eso, porque se confunden en algo estos perversos. El hecho de que tú seas un militar de bajo rango y que seas dirigido, que te estén dirigiendo, no significa que tú no pienses, que tú no veas. Y cuando yo hacía servicio ahí en el Ministerio de Defensa, en la puerta del Ministerio de Defensa, todas esas megadivas yo la veía cruzar cuando estaban en su momento ahí dentro. Que tenían choferes militares, tenían seguridad militares, tenían los vehículos de las instituciones de la Fuerza Armada, en el gobierno de Hipólito Mejía, en esas Fuerzas Armadas que estaban ahí, asignados, servicio en su casa tenían esas mujeres. Pero gente que tenía su esposa, si no eran las chulas que tenían esos seguridad, beneficiándolo. Y los hermanos de los jefes, los primos, los tíos, los hijos que tenían 3 guardias atrás cuidándolo a ellos, porque era una guardia imperial lo que había aquí. Era un imperio lo que eso se parecía. Un relajo que tenían estos tipos. Y lo grande es que tú lo ves argumentado. Cuando yo veo, por ejemplo, a Soto Jiménez, cuando yo veo a Zorrilla Osuna, cuando yo veo a estos tipos hablando, coño, que fueron parte de esas administraciones, unas administraciones corruptas totalmente, poco transparentes. Porque ahí están los escándalos, todos los escándalos están ahí. Están los escándalos de Quirino. Está el escándalo de Pepe Goico. Eso fue en las Fuerzas Armadas. Y otros, está el escándalo de Cera Pérez. Lo que he mencionado. Y tú lo oyes hoy, llevando propuestas, que hay que resolucionar tal cosa, que hay que hacer esto. Argumentando, teorizando. Y parecían, óyeme, ni los zares de Rusia. Ellos andaban, esos generales andaban con un bastoncito, todos los generales, todo ese Estado Mayor. Ahí yo veía a Ramírez Ferreira, yo veía a Hernández Cruel, Polanco Salvador, yo veía a Reyes Pejo, veía a Zorrilla Osuna, Díaz Morfa, que fue jefe de Estado Mayor 6 meses y canceló todo recauchado. ¿Ustedes creen eso? Que eso es posible ver. Cómo se prostituyó las Fuerzas Armadas en un personaje que nunca debieron ser jefe de las Fuerzas Armadas, tener funciones ahí, porque era una perversidad corrupta, abusador y poca transparencia en las acciones de estos individuos.
Pero estas son las cosas que no quieren escuchar, pero van a tener que escucharlo. Van a tener que escucharlo. Este es el momento de decirle sus verdades a estos tipos. Yo hacía servicio en la casa de muchas personas de esas. Yo hice servicio en la casa de Hernández Cruel. Yo fui, inclusive, en el regimiento, señores, pero esto no tiene madre. Cuando yo estaba en el regimiento, a mí me mandaron a escoltar una chula. Yo siendo un reclutito, qué sé yo. Hoy que yo lo recuerdo y digo, pero señores, un coronel, no, que esta es la mujer de fulano de tal. Del general fulano de tal. Un tipo, ella se peleó dentro de las fuerzas, dentro del ministerio, esa mujer, y salió encojonada. Entonces me llamaron abajo que hay que escoltarla. Y yo fui directamente con otro guardia, nos llevamos nuestro fusil y un vehículo y la llevamos a su casa, escoltada, una chula. Coño, yo lo escucho a estos tipos hablando a mí. Yo lo escucho a esa gente que lo que hicieron fue un festín con esta institución, señores. Descalabraron las Fuerzas Armadas. Se la tragaron esos tipos. Una cosa impresionante, señores. Entonces los viáticos siempre se quedaban ahí. Nunca aparecía. Un ejemplo de esto es Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Los militares que viajaron a Irak. Por cada mes había que entregarle $700. Ese fue el acuerdo que se hizo. Y tú me vas a decir, bueno, pero ellos no son mercenarios. No, esos son viáticos. Y fue un acuerdo que se hizo el Estado Dominicano, las Fuerzas Armadas, para motivarlos. Y pagarle su salario aquí, que no se lo pagaron a muchos tampoco. ¿Y qué hicieron con eso? Se lo cogieron porque nunca apareció. Nunca apareció. Porque era una práctica eso en esas administraciones. Los viáticos nunca aparecían. Y los guardias viejos saben lo que yo le estoy diciendo. Nunca aparecían los viáticos cuando tú hacías una misión. Si íbamos para la frontera, había un viático, aunque sea de 700, 800 pesos a cada soldado, pero no se lo daban. Si íbamos para Punta Cana una misión, tampoco se lo daban. Le daban un chao, perdón. Le daban un chao malísimo ahí. Tú tenías que levantarte temprano a desayunarte. 3 de la mañana, 2 de la mañana, a desayunarte a esa hora para tú poder arrancar. Y no te daban los viáticos que te correspondían. Conmigo no. Conmigo no. Porque yo lo sé. Yo lo conozco. Yo lo viví eso. Y cuando yo le hablo, señores, de que hasta las trabajadoras tenían militares asignados, de estos perversos, no es un cuento lo que le estoy diciendo. Es que yo hice eso. Es que yo tenía que escoltar a esa gente. Yo tenía que hacer amanecer haciéndole servicio, cuidándolo a ellos. No es un cuento, no es un invento lo que le estoy diciendo, no. El dinero de la guardia, el presupuesto militar para los militares en esa época, y muchos todavía lo siguen haciendo, y los gobiernos también lo hicieron de Danilo e Hipólito Mejía, y todavía lo siguen haciendo, se quedaban en los mediofondos de esas damas. ¿Ustedes creen que un país puede desarrollarse, una institución puede fortalecerse con ese esquema de corrupción, de perversidad? Yo le pregunto a ustedes. Pero estas son las verdades que nosotros vamos a decir aquí responsablemente. ¿O ustedes no recuerdan al mayor general Jaime Martínez, jefe de la Policía Nacional? Cuando él salió, ¿cuántos vehículos robados que tenía la policía? La policía se convirtió en un órgano de ladrones, porque le quitaban los vehículos a los ciudadanos, se los robaban y andaban coroneles, mayores y tenientes y chulo y todo el mundo en los vehículos de los ciudadanos que se lo llevaban. Incautado la Policía Nacional, una tragedia nacional. Y hoy tú lo escuchas buscando posiciones que quieren ir a dirigir, que quieren ser jefes, que quieren comandar, que quieren ser directores. Estos tipos. La administración más corrupta
Y me atrevo a decir que supera la de Danilo Medina. Lo que pasa es que con Danilo Medina se actuó y con estos no se actuó. Ninguno de esos tipos que tú lo ves, que hoy son grandes ciudadanos. Son grandes ciudadanos esos tipejos que están ahí, que tú lo oyes hablando. Grandes ciudadanos. Conocemos su historia. Sabemos quiénes son ustedes. Sabemos quiénes son ustedes. Porque prostituyeron la administración pública, las Fuerzas Armadas. Abusaron de las Fuerzas Armadas. Corrompieron las Fuerzas Armadas. Algo que no debería ser nunca una tragedia. Gente vinculada con el bajo mundo, con el mundo oscuro en esas administraciones. La administración de las megadivas, donde estaban todas esas cúpulas de oficiales y esas cosas, esa guardia imperial caminando, que había que cuidarle. El ministerio, el regimiento guardia de honor, el servicio principal que tenía era ir a hacerle yuca a los apartamentos y edificios y torres y casas de esas mujeres, de esos individuos. Eso es lo que hacían, cuidándolo a ellos. Roban y hacían de toda la diablura y había que cuidarlo también. Una de las cosas que yo repudié siempre, porque aunque fui un militar que no me formé en una academia, sino que ingresé como guardia normal, pero siempre criticaba ese tipo de cosas, viendo cómo actuaban estos individuos y había que protegerlo también. ¿O ustedes no recuerdan aquella encuesta donde el adversario de Dios, el hombre oscuro de Dios, Lucifer, venció a Hipólito Mejía? En esa encuesta, 14.2. Un gobierno infame, un gobierno corrupto, un gobierno perverso, un gobierno autoritario, un gobierno persecutor, un gobierno abusador, un gobierno que quebró este país, un hombre que nunca debió ser presidente de esta nación, un analfabeto político que no conoce realmente las profundidades y lo que se necesita para desarrollar y cambiar y transformar esta nación, simplemente hablando vacuencia en ese muladar que él mismo construyó. Pero estas son las cosas que yo las digo. Yo las digo responsablemente. Yo la digo porque yo recuerdo la fila que había que hacer para comprar el gas y la escasez de producto aquí en República Dominicana, lo recuerdo. Y que un militar, un raso, ganaba 700 pesos. 700 pesos ganaba un raso. Nunca hizo un aumento significativo. Nunca hizo un reajuste significativo. Y al final envió un grupo de ciudadanos a Irak, arriesgando sus vidas, y lo engañaron. Las Fuerzas Armadas lo tumbó, lo engañó. Eso es la cosa que yo digo. Y Luis Abinader cometió uno de los errores más grandes que lo van a perseguir históricamente. Fue entregarle las Fuerzas Armadas a Hipólito Mejía. Esas Fuerzas Armadas, hay un lodo oscuro, o hay un lado oscuro, más bien, en esa administración de Díaz Morfa, que en algún momento se debe investigar esa administración, como se debe investigar a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. Ahí le vas a ir peor que
que los casos Medusa y Coral y esa gente, con Adam Cáceres, Viola y Waneyer, peor le va a salir a ustedes. Porque ahí hay un mundo extraño dentro de esa junta de retiro. Y hay gente ascendida, hubo gente en la administración de Díaz Morfa comprometida con el narcotráfico. Ahí. Y nosotros estamos haciendo las investigaciones y tenemos la información. Que eso debe salir y va a salir. Eso va a salir. En desmedro hicieron eso. De los grandes y buenos militares y ciudadanos y ciudadanas de las Fuerzas Armadas. Que tienen hoja de vida, que tienen trayectoria, que tienen familia, que tienen honor, que tienen principio. Y beneficiaron a la corrupción, a la perversidad, a lo malo, a lo negativo. Y a esta gente lo abandonaron. Ustedes rendirán cuentas en este país. Ustedes van a rendir cuentas en este país. Ustedes van a rendir cuentas en este país. Porque no es verdad que las Fuerzas Armadas de ustedes, que tú te mandas en una institución y quieras hacer lo que tú quieras, como el de la Junta de Retiro, que ahí las cosas que me están llegando a mí de esa institución, ustedes verán que nosotros vamos a proceder, nosotros vamos a conformar un equipo y vamos a proceder judicialmente, porque va a empezar la lucha. Probablemente usted tenga el gobierno y tenga protección ahora, pero eso no será para siempre. Eso no será para siempre. Ustedes se van a sentar en el banquillo, se van a sentar en este país. Hasta aquí se lo dejo.